Buenos días, mi nombre es Doris Segura y les traigo el tema las reflexiones de la lengua. Esto es un tema de suma importancia para nosotros como futuros docentes, ya que este tema nos ayudará en la enseñanza de la lengua materna a nuestros educandos. El propósito de hacer este video es que los futuros docentes se interesen por profundizar en este tema y que este material les sirva para apoyo en futuros proyectos. Ahora le estaremos hablando, haciéndole una introducción sobre el tema. Cuando nos referimos a la reflexión sobre la lengua, es que hay que hacer una reflexión más profunda, no simplemente en lo que se refiere a la forma hablada, sino ir más allá. Es reflexionar acerca también de la manera escrita, aprender más sobre la gramática, de su normativa. Y el propósito real de la reflexión de la lengua es que los niños vayan aprendiendo la lengua materna, no solamente de manera oral, sino de forma escrita, ampliando su vocabulario, conociendo sobre la gramática y sus reglas, sin dejar de resaltar la importancia que tiene el papel de los docentes en la enseñanza de la lengua materna. Para ello, los docentes deben de contar con las herramientas y las estrategias de enseñanza que le permitan a los alumnos lograr este objetivo. Ahora veremos el concepto de lengua por parte de varios autores. Según el lingüista Chomsky, él definía la lengua como la representación mental o conocimiento lingüístico inconsciente que un hablante tiene de su lengua y que por tanto es su objeto mental. Mientras que Enrique Bernays decía que la lengua es un conjunto de acciones lingüísticas de un conjunto de individuos. Sin embargo, Fabián Coelho definía la lengua como un sistema de comunicaciones verbal y escrito dotado de convenciones y reglas gramaticales empleados por las comunidades humanas con fines comunicativos. De las tres definiciones anteriores, lo que pudimos ver en común es que los tres autores se refieren a la definición de la lengua como un medio de comunicación que usamos los seres humanos. Yo en lo personal puedo definir la lengua como un conjunto de formas o signos que pueden ser orales o escritos, los cuales sirven para la comunicación entre las personas. Ahora veremos conceptos de la palabra lenguaje por parte de diferentes autores. Chomsky en 1957 expone que el lenguaje es un conjunto finito o infinito de oraciones que cada una de ellas tiene una longitud finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos. Pavio y B en 1981 definen el lenguaje como un sistema de comunicación biológico especializado en la transmisión de información significativa e intraindividual a través de signos lingüísticos. El diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española en 2001 definió el lenguaje como el estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular. Vimos que los tres autores se enfocan en una definición simple, o sea, que consideran el lenguaje como una comunicación verbal y escrita. Yo en lo personal defino el lenguaje como un conjunto de signos a través de los cuales las personas nos comunicamos entre sí. Dichos signos pueden ser de forma oral o escrita. O sea que hay muchas formas de expresarnos, de comunicarnos. Ahora veremos tres conceptos del habla por parte de diferentes autores. Según Saussure, el habla es una herramienta que permite comunicarnos con los demás. Es la realización de la lengua. El habla es la realización de una lengua, es decir, es el acto individual por medio del cual una persona hace uso de una lengua para poder comunicarse, diseñando un mensaje según las reglas y convenciones gramaticales que comparte con una comunidad lingüística. Esta definición la hizo Fabián Coelho. Según Elías Aria, el habla es la manifestación oral de la lengua. Lo que vimos es que los tres autores coinciden en que el habla es la manifestación de la lengua. Ahora veremos en este apartado la lengua y el conocimiento. Podemos decir que la lengua es propia del ser humano. El ser humano es el único de la especie animal que tiene la capacidad de comunicarse con pleno conocimiento. El lenguaje en los seres humanos no se basa en la simple repetición de sonidos, sino que incluye la capacidad intelectual. Por eso se ve la clara relación entre lengua y el conocimiento. Un ejemplo claro de eso lo tenemos cuando nos tratamos de comunicar en otro idioma que no hemos aprendido, que no pertenece a nuestra lengua materna. Simplemente no podemos hacerlo de manera eficiente, ya que no sabemos los significados de los sonidos de ese idioma. Ahora veremos la importancia que tiene la lengua en la sociedad. La lengua juega un papel importante en la sociedad, ya que el uso de la misma nos permite comunicarnos entre sí, desarrollar relaciones humanas a nivel personal, profesional, social y de negocios. Incluso ahí entra la necesidad de aprender otros idiomas para poder crear vínculos con otros países y con otras culturas, resaltando el enfoque comunicativo, ya que el uso de la lengua o modo de expresar el lenguaje varía de un lugar a otro. Existen miles de jergas y de idiomas. No podemos olvidar que la lengua o modo de expresión de la misma tiene mucha relación con el ambiente en que el ser humano se desenvuelve. Por eso puede variar de un lugar a otro y en el mismo influyen otros factores sociales y culturales. Ahora veremos los enfoques de la lengua. Está el pragmático, sociolingüístico y cognitivo. El enfoque de la lengua, de acuerdo a sus diferentes objetos de estudio, se divide en el enfoque pragmático,
se entiende como el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es decir, las condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por parte de un hablante en una situación comunicativa particular o concreta, como su interpretación por parte del destinatario. El enfoque sociolingüístico estudia los fenómenos lingüísticos y trata de relacionarlo como un factor social. Por lo tanto, la preocupación central de la sociolingüística es identificar procesos de cambio lingüístico en marcha y establecer las fronteras sociales de ciertos usos lingüísticos. La sociolingüística centra su interés en la diversidad de usos lingüísticos que constituyen el repertorio verbal de cada comunidad del habla y en las determinaciones socioeconómicas que condicionan el acceso a los registros de su uso. Mientras que el enfoque cognitivo hace referencia al estudio de los procesos mentales, tales como la percepción, la memoria, la sensación, el pensamiento, el raciocinio y la resolución de problemas. La cognición se refiere a los procesos por medio de los cuales el individuo aprende e imparte significado a un objeto o idea. Espero que esta experiencia haya sido tan grata como ha sido para mí. Puedo decir que el estudio de este tema ha sido muy importante para mí, ya que me ha permitido adquirir conocimientos sobre los conceptos lengua, habla y lenguaje, ver la relación que existe entre ellos y la diferencia también. Pude ver que la lengua incluye al habla como una manifestación de ella, mientras que el lenguaje representa el estilo o modo de expresión de la lengua, por lo que el habla está dentro del lenguaje, representa el estilo o modo de expresión de la lengua, ya que el habla no es la única forma de expresión de la lengua. Están dentro del lenguaje, está también las señas y el lenguaje braille. Además, vi la relevancia de la lengua como medio de comunicación en la sociedad, ya que en todo grupo social es importante la buena interacción y sobre todo la comunicación. Es decir, que sin la expresión de la lengua no habría relaciones humanas de ningún tipo. Por eso es su gran valor como medio de enlace entre los pueblos y países. También pude comprender la importancia de aprender otros idiomas para poder interactuar, relacionarnos con personas de otros países, de otras culturas. De ahí la relación de la lengua y el conocimiento, ya que no podemos comunicarnos ni expresarnos si no estudiamos no solamente la lengua materna, sino también la lengua extranjera. Bueno, la lengua materna la vamos aprendiendo desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Cuando nacemos, aprendemos a través de la repetición de los sonidos y cuando vamos creciendo, vamos desarrollando nuestro lenguaje, vamos adquiriendo, vamos perfeccionando nuestra manera oral y escrita de expresarlo. Pero la lengua extranjera tenemos que estudiarla de manera profunda, aprenderla
tanto de manera oral como escrita, y se nos hace mucho más difícil aprenderla, más que la lengua materna, porque ya la lengua materna vamos aprendiendo desde muy pequeños. Vimos también la importancia de estudiar los 3 enfoques de la lengua, ya que cada uno de ellos nos ayuda a profundizar, a entender más el lenguaje y sus procesos. Puedo decir que este estudio nos ayuda bastante cuando vayamos a dar clase de lengua materna. Nos permite adquirir las herramientas para enseñarle a los niños a expandir más su vocablo, los significados de las palabras desconocidas. Tenemos que preocuparnos en que nuestros niños expandan su vocabulario. Debemos de enseñarles de una forma llana y sencilla cómo ellos pueden utilizar las nuevas palabras e incluirlas como medio de expresión en su vida cotidiana. Claro, tomando en cuenta su capacidad cognitiva. Para determinar cuáles estrategias se pueden aplicar en el aula, hay que tomar en cuenta lo siguiente: la edad del niño, el grado en que éste se encuentra, su capacidad cognitiva, su capacidad de expresión, su entorno social y su comportamiento individual y grupal. Estos puntos son muy esenciales a la hora de la planificación de las estrategias de la enseñanza de la lengua, porque son las bases que nos permitirán realizar dichas estrategias de manera idónea en cada caso particular. Por ejemplo, si en el aula hay un niño con problemas emocionales y de personalidad, nosotros como docentes debemos estar preparados y contar con las habilidades socioemocionales como autoconciencia, autocontrol, conciencia social, habilidades para relacionarse y la toma de decisiones responsables. Estas habilidades nos permitirán responder de manera eficaz y ayudar a ese alumno a resolver esa dificultad. Por eso, la educación debe de ir de la mano con la educación socioemocional. Debemos de preocuparnos por desarrollar primeramente nosotros como docentes esas habilidades para poder transmitirla a nuestros alumnos. Muchas gracias. Es un honor para mí haber participado en esta entrega. Mi nombre es Tori Segura. Es un placer. Bendiciones, mis colegas y compañeros. Pasen buen día.